Bonjour tout le monde, ¿cómo ça va? J'espero que vous allez très bien, espero que estéis muy bien. En las tutorías pasadas hemos visto cómo se hace o cómo es la prueba oral del DELF B2. Donc on a vu comment ça marche, en quoi consiste, les étapes de l'épreuve, la etapas de la prueba. Et aujourd'hui, nous allons parcourir l'examen du DELF B2, la nouvelle version. Vamos a ver la nueva versión del examen de B2, de nivel B2, et en particularmente la compréhension de l'oral et la compréhension des écrits. Vamos a empezar por la compréhension orale. Alors, je vous invite d'abord à suivre avec moi le document, ce document que vous voyez, este documento que están viendo. Alors, on défile, aquí ven el ejercicio 1, ensuite vous avez l'exercice 2, puis vous avez l'exercice 3, el ejercicio 3. Si observáis muy bien, las preguntas son de tipo QCM, es decir, de tipo cerrado, ¿no? Voilà, ce sont des questions fermées. Pero, ante todo, quiero subrayar, voilà, e insistir en un punto súper importante a la hora del examen, es que es leer muy bien las preguntas. Es crucial, porque eso os ayudaría a elegir, a retener, ¿no? O a elegir la buena respuesta y también a comprender, a ubicaros, ¿no? En el documento, porque exigimos igualmente que el candidato en este caso tenga la capacidad de comprender muy bien el documento oral. En cuanto a las veces en que vais a escuchar el documento, si volvemos al ejercicio 1, vais a escuchar 2 veces. Para el segundo ejercicio igualmente vais a escuchar 2 veces el documento, pero en el ejercicio 3 vais a escuchar una sola vez para responder a 3 documentos diferentes. Aquí os están viendo, tenéis el documento 1, documento 2 y documento 3. Es decir, son 3 audios diferentes y tenéis que responder a esas preguntas con una sola escucha. Alors, la question qu'on se pose parfois, la pregunta que a veces se plantea en algunos candidatos es que sí, pero el B1 es lo mismo que el B2. No, tenéis cuidado, ¿no? O tengan cuidado que no es lo mismo. Es decir, que el nivel del léxico es mucho más alto, la expresión, el vocabulario utilizado, las estructuras gramaticales, es decir, que hay unas dimensiones o unas características, ¿no? Des compétences, on va dire, de nivel B1 que no tienen nada que ver con el nivel B2 y que obviamente el nivel B2 es mucho más superior. Maintenant, on va passer à la compréhension des écrits. Ahora vamos a pasar a la compréhension escrita. Alors, en la compréhension escrita, observez bien, vous avez 3 exercices, tenéis 3 ejercicios en esta nueva versión del examen DELF B2. El ejercicio 1, aquí lo tienen, después el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Si os fijáis también en las preguntas, siempre de QCM, es decir, preguntas cerradas, hay que elegir una respuesta tal como le indica, por ejemplo, en el ejercicio 1, choisissez la bonne réponse, o el ejercicio 2, cochez la bonne réponse. Y si vamos al ejercicio 3, es un poco diferente. La cosa cambia un poco, ¿no? Il s'agit de comprendre le point de vue d'un locuteur francophone, es decir, entender el punto de vista de un locutor francófono. El concepto es el mismo, es decir, elegir una sola respuesta, pero en este caso se tiene que asociar cada afirmación a una persona que ha expresado su opinión. Yo souligne un otro point, quiero subrayar otro punto también muy importante. No son las mismas opiniones, las mismas frases, ¿no?, que se reproducen, no. Es decir, que la persona puede expresar su opinión de manera diferente y hay reformulación de esa opinion con otros vocabularios, con otra estructura y con otros léxicos. Donc voilà, je souhaite souligner qu'il s'agit de la nouvelle version du DELF B2. Quiero insistir de que se trata de la nueva versión del DELF B2. Hemos visto ya la compréhension escrita y la compréhension oral del examen.
Si vous avez des questions, si tenéis preguntas, no duden en dejar aquí vuestros comentarios, plantearnos vuestras dudas, que aquí estamos para responder a ellas y para que podáis aprobar vuestro examen du DELF B2. Donc voilà, je vous remercie énormément, je vous souhaite bon courage et à très très bientôt. Au revoir.